Buenas tardes, mi nombre es Fernando Severiano Osegueda Miramontes. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, UABC Campus Otay. La primera pregunta que se va a responder es ¿cuáles son los tipos de datos que existen? El primero es datos estructurados. Estos, a mi entender, son datos que se muestran de forma estandarizada, de tal forma que es fácil extraer la información de ellos. El siguiente que tenemos es datos no estructurados y estos, como yo entiendo, se muestran de tal forma que no es tan fácil extraer la información, puede resultar un poquito más abstracto, más difícil y como la diferencia entre estos dos, como yo lo entiendo, es, por ejemplo, si quisiéramos hablar de un carro, digamos que es un carro rojo Honda Civic, ¿no? En datos estructurados se presentaría en forma de tabla y sería color de carro rojo, modelo, perdón, marca Honda, modelo Civic, ¿no? Y si fuera en datos no estructurados, sería únicamente un archivo de texto, por así decirlo, que diga, es un carro rojo eh, Honda Civic, ¿no? Así textualmente. Entonces, no se encuentra como organizada la información, por así decirlo. El siguiente que tenemos es lenguaje natural, que se refiere a la forma en la que hablamos los humanos. Es un tipo de dato no estructurado, ya que, como hablamos nosotros, no se encuentra organizada la información y se puede prestar a interpretaciones, dependiendo de la cultura o de distintos factores. Tenemos el que es generado por máquinas, que se da por medio puede ser generado por medio de algoritmos, y es cuando la máquina genera por sí sola la información, los datos. Puede ser en registros de llamadas o datos mm, que se extraen de páginas web, como pueden ser las visitas a la página web, las compras que se han hecho. Suele ser de una forma más estructurada. Los basados en gráficos son aquellos que te muestran la información, los datos relevantes ya procesados y de tal manera que sean más fáciles de asimilar visualmente, de que puedas obtener la información con tan solo ver el gráfico. Y los audios, video e imágenes son datos, perdón, no estructurados que van a requerir de la interpretación de un ser humano o de algoritmos avanzados para poder ser estructurados. ¿Qué es el flujo de trabajo de la ciencia de datos? Y bueno, el primer paso va a ser hacernos la pregunta. ¿Qué va a ser? ¿Qué es el problema que queremos resolver? Después seguirá obtener los datos. Esto con ayuda de las diferentes fuentes que se pueden obtener. Después se van a explorar los datos, perdón. Aquí es donde tratas de encontrar relaciones entre los datos y tratas de ver cómo estos datos los puedes transformar en información valiosa para ti, para la compañía, lo que sea, para poder resolver el problema que te has planteado en primer lugar. Después tenemos el modelar los datos y esto es donde nosotros vamos a estructurar la información que ya recabamos. Finalmente, la comunicamos y visualizar los resultados. Esto para que las personas externas, o sea, para los que no somos nosotros, para cualquier otra persona, sea fácil de llegar a la misma conclusión que nosotros y que puedan darle una interpretación correcta. Ok, ¿cuáles son las etapas principales de la ciencia de datos y en qué consisten? Tenemos en primer lugar la recopilación de datos, que como su nombre lo dice, vamos a recabar esos datos de las diferentes fuentes, que pueden ser de un almacén de datos o de un data lake. Después tenemos la preparación de datos, que es donde vamos a eliminar las cosas. Va a ser, por así decirlo, una especie de filtro en donde vamos a quitar las cosas que tengan errores o que a primera vista sepamos que no queremos incluir en nuestro análisis de datos. Ahora tenemos la introducción de datos, que es donde esta información que ya extrajimos, que ya está filtrada, la vamos a mandar a su destino correspondiente para que sea traducida a algo que podamos entender y podamos de ella podamos hacer que se vaya transformando en información útil. Después tenemos procesamiento o limpieza de datos, que básicamente es el siguiente filtro, por así decirlo,
es donde seguimos optimizando la información y pasamos a la etapa en la que se le conoce como Machine Learning, que es donde la computadora o el sistema va a empezar con toda esta información que le estamos dando, va a empezar a detectar patrones y a comportarse de tal forma que pueda ayudarnos a resolver nuestro problema inicial. Después tenemos la interpretación de datos, que básicamente presentamos la información de tal forma que gente alrededor de nosotros pueda entenderla. Por último tenemos el almacenamiento de datos, que básicamente es lo que se hace después de que se genera la información, la almacenamos para poder utilizarla en un futuro, si es que nos pareció relevante, y obviamente tiene que estar bien protegida esta información. ¿De qué manera se pueden recopilar los datos? Yo encontré dos fuentes principales que son el almacén de datos y el data lake. La diferencia entre estos dos es que el almacén de datos es algo más local, es algo más dentro de la organización, y el data lake es algo externo, es a más grande escala y generalmente se basa en la nube. ¿En qué formato se pueden encontrar estos datos? Tenemos aquí el texto, tenemos imagen, tenemos audio. Estos son ejemplos de datos quizás no estructurados, dependiendo del texto, por ejemplo, de qué forma se presente. Y a lo mejor algo estructurado sería en tablas o en gráficos. ¿De qué manera se almacenan los datos? Existen diferentes dispositivos para almacenarlos, que pueden ser como un disco duro o un disco duro estado sólido, o incluso puede ser almacenada en la nube. ¿Cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar datos? Yo creo que son seguridad de los datos. Queremos que las personas que nos dan su información tengan seguridad de que nadie más va a poder acceder a esa información. Queremos consentimiento por parte de usuarios, ya que como son sus datos, queremos que ellos estén conscientes de que nos están otorgando esa información. Queremos que el uso de los datos sea transparente y que se use para los fines para los que se declaró en un principio. Queremos acceso por parte del usuario a los datos, así como autoridad para modificarlos o eliminarlos en caso de que no esté conforme con ellos.